Bien, funciona. Bien, funciona. Bueno, aguardamos 5 minutitos y comenzamos, ¿les parece? Eh, Así ya vamos con esta clase. Les comentaba, hoy Caro no va a poder estar por problemas personales. Si bien después lo voy a volver a repetir, pero voy a estar yo, que me conocen de las primeras clases. Así que, y también me va a estar acompañando Juan, que es un compañero de la secretaría. Así que ahora en unos minutitos arrancamos, ¿sí? Aguardemos hasta ahí 10 si les parece, y, y ya vamos. Bien. Hola Juan, Hola, buenas tardes, Eric. ¿cómo va? No te veo, pero bueno, no importa. Bien. Bueno, contemos hasta ahí 10 si les parece, a ver si se conecta alguien más, y ya vamos con la clase. Eh, Bien, vamos a estar con modelos de abordaje, consumos. Que bueno, disculpen la desprolijidad y el poco tiempo, pero yo me retrasé y después hubo un problema con el ingreso a, a la cuenta de Meet. Así que nada, pero estamos súper bien de horario. Eh, No hay que aceptar a nadie, entran directamente, ¿no, Eric? yo lo estoy aceptando. No, hay que aceptar, Ok. pero no te hagas drama por eso. Mientras voy dando, si llega alguien, voy aceptando. Ya vamos. Gracias, Juan, por acompañar. No, por nada. Está sumando gente.
Bueno, si les parece, vamos arrancando hoy. Bueno, para quienes no me conocen, quienes estuvieron en las primeras clases sí me conocen, estuve en la primera y en la segunda. Estoy Sí, con yo tos de soy- vuelta. ¿Cómo? Ah, quienes no me conocen, yo soy Eric Navarro Nobel, aparece como Federación Argentina LGBT, pero no es mi nombre. Soy parte de la secretaría. Ahora actualmente estoy en la coordinación de la red. Pero bueno, junto con Juan y con Fer, somos cofundadores de esta diplomatura. Ya un poco corrí desde que ahora, bueno, Caro tomó la posta. Hoy Caro, como dije anteriormente, no va a poder estar por temas personales. Así que era una clase que íbamos a dar Caro y yo. Eh, Como Caro no va a estar, la voy a terminar dando básicamente yo, bueno, junto ahí con el apoyo de Juan. Juan también es compañero de la SECRE, actualmente la hace en la parte de enlace institucional, ¿no, Juan? Si no me equivoco. Exactamente. Bien, Muy bien. no me equivoco. Está bueno eso. Bueno, dos cositas que me pidió Caro que les comente. La primera es que la clase anterior, creo que era, una de marco legal, que se suspendió 2 veces, creo, por una cuestión de la docente invitada, se va a pasar, o sea, no es una clase que se pierde, sino que se va a pasar para la segunda parte del año, ¿sí? Eh, Todavía no sé cuándo la fecha, pero bueno, después de julio, ¿sí? Así que esta va a ser la última clase antes del receso, ¿sí? El receso es en julio, y durante el receso va a haber lo que sería el examen de medio término, ¿sí? El examen de medio término, que es un examen, va a ser una producción escrita, ¿sí? De no más de 3 páginas de escritura, ¿sí? Eh, Igual todas esas cuestiones más de detalle, Caro las va a mandar todas por mail en esta semana o la semana o fin de semana. Va a haber tiempo, va a haber tiempo de plazos. A ver, un segundo que Caro me pasó los plazos. Perdón la desprolijidad, pero eh, pueden pasar estas cosas. ¿Sí? Aproximadamente del 9 de julio al 23 de julio, o sea, va a haber bastante tiempo para poder hacerlo en caso de que se necesite por alguna cuestión particular, alguna prórroga, generalmente no hay ningún tipo de problema con eso. ¿Sí? Como dijimos en la primera clase, y supongo que Caro la habrá instado, la idea es como que también pueda ser una instancia también de aprendizaje. Va a ser una producción escrita a partir de las textualidades que se hayan visto hasta ahora. ¿Sí? No es algo sumamente que no nos gusta escribir. Se le va a pedir un esfuercito. Si en caso de que haya algún tipo de dificultad o lo que fuere, se puede charlar, ¿sí? No prometo nada. Eh, pero bueno, es algo breve. Eh, en caso de que haya algún tipo de dificultad respecto a la posibilidad de la posibilidad de una escritura, se puede charlar, ¿sí? Se puede charlar vía contacto ahí con Caro más particularmente, que bueno, después con Caro lo charlaremos, ¿sí? Eh, y bueno, en principio sería eso, esas fechas, y luego las clases se retoman en agosto, ¿sí? Tienen el cronograma subido al campus, así que bueno, ahí pueden ir verificando y viendo todo. Eh, Después se va a avisar, bueno, también sobre esa clase, y también este examen de medio término, tómenselo tranqui, la idea es no joder a nadie, sino justamente que haya una instancia de aprendizaje. Eh, Generalmente, intuyo que este año será bastante similar, eh, es a partir de una nota periodística que nosotros le estaremos brindando, es articular con textualidades vistas hasta ahora. ¿Sí? No va a ser de cero, ¿no? Sino que va a tener una consigna, la consigna será subida a la plataforma cuando a su debido momento, y
Nada, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a disposición. Caro que es la cara visible, pero atrás de Caro también estamos otros, ¿sí? Que vamos a estar colaborando en eso y estamos todos a disposición para poder ayudar ante cualquier tipo de dificultad, pregunta, comentario, lo que fuere. Siempre la idea es ir acompañando el proceso de escritura también. Eh, Así que, bueno. Dicho eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a eso, temas más formales. Eh, bueno, sí. Eh, Tengo entendido que se está pensando ahí cómo poder armar algo de eso, ¿sí? Que no sea solo un trabajo individual, ¿sí? Quien quiera hacerlo grupal va a poder tener la posibilidad, hasta donde tengo entendido. No quiero confirmar nada, pero tengo entendido que va a haber, que estamos pensando alguna instancia, pero bueno, no depende solo de mí, tenemos que terminar de confirmarlo para quienes quieran hacerlo de forma grupal, ¿sí? Eh, sí, pero muchísimo más breve, es esto, no más de 3 páginas, no corregimos más de 3 páginas, sépanlo, así que nada, tranqui con eso. Si se llega a dificultar o lo que fuere, digo, después se mandarán todo lo que es pautas formales, ¿sí? Del trabajo, ¿sí? Y después, bueno, la corrección y se continúa con la diplo. No es un trabajo tan complejo, ¿sí? No es nuestra idea ponerlo muy complejo. Y en caso de que se complejice, nada, también estamos para ayudarles. Así que cuenten con esa herramienta, ¿sí? Preguntas, como siempre decimos, no hay preguntas tontas. Cualquier tipo de pregunta es válida y haremos lo mejor que podamos para tratar de responderla. Sí, o tratar de ayudar a pensar. Así que, bueno, no sé si queda alguna otra duda. La fecha. La fecha tentativa, sí, va a ser a partir de dentro de 2 semanas, del 9 al 26, una cosa así. No sé exactamente. Sí, después se enviará todo por mail, se enviará todo por vía la plataforma. Digo, tranqui con eso. Ahora, hasta que no se envíe eso, no tienen que hacer nada. ¿Sí? Así que tranquiles con eso, que no hay ningún tipo de apuro, porque no hay, por ahora no hay mucho para hacer. ¿Sí? Simplemente avisarles y que luego las clases se retoman en agosto, ¿sí? De agosto a diciembre. Ya es el segundo tramo de la diplomatura. Bueno, dicho todo esto, y si no quedan más consultas, eh, voy a pasar a compartir pantalla como para poder arrancar con lo que sería la exposición de la clase. A mí lo que me interesa particularmente es si hay algún tipo de duda, algún tipo de pregunta. Desmutense y díganme, tengo una pregunta, ¿sí? Si levantan la mano, creo que no les veo en el Meet. Se desmutean, dicen, che, tengo una pregunta, interrumpo, charlamos sobre lo que se está viendo y, y continuamos, ¿sí? Digo, la idea es que haya participación, ¿sí? Si no la hay, no la hay, y bueno, daré la clase y finalizará y me voy a comer. No, no mucho más. Así que nada, también es instarles a ustedes a que se pueda participar, si hay alguna duda, pregunta, comentario. Es una clase que suele resonar bastante, porque vamos a estar laburando sobre modelos de abordaje de consumos problemáticos, ¿sí? Y que son modelos bastante diferentes, pero que tienen un montón de cosas en común, y que más allá que algunos que veamos están más situados quizás en décadas pasadas, continúan hoy en día. ¿Sí? No es que se extinguieron. Así que nada, la idea es como poder abrir el abanico de diferentes modelos de abordaje. Para eso hay un texto principal, que es uno que escribieron Kornblit, Camarotti y Dileo, desde el trabajo social y la psicología, ¿sí? Compusieron este texto que elegimos compartirles, también algo de historia con la Convención Única de Estupefacientes, creo que había algún que otra textualidad también puesta ahí. Eh, pero bueno, nada, si les parece, voy a compartir pantalla.
Así ya comenzamos y tienen el power. ¿Sí? A ustedes les pido porfa que me digan si se ven. ¿Se ve bien? Se ve, se ve. Bien, perfecto. Sí, pero si le pones modo presentación se ve más grande. ¿Ahí? ¿Ahí se ve mejor? Yo no les estoy viendo, así que si no dicen nada es como si no estuviera conectado. Bueno, yo estoy del celu, pero ahora se me fue la pantalla para que lo busque. Díganme si se ve bien, si se ve mejor. No, Eric, no Sí. está en modo presentación, entonces se ve Se la ve, primer filmina y después al costado, a la izquierda, las que siguen. Digamos. Ahí lo puse en modo de presentación. A ver, ahora, espérame que. no, sigue. No, ya sé, porque Sí, compartí igual. mal. Bueno, esas son las cosas de no estar acostumbrado a Meet. Voy de vuelta. Ahí está, tiene que hacer esto. Bien. Ahí se ve bien. Debería. Ahora sí, gracias. Bien, gracias a ustedes. Perfecto. Bueno. Recuerden que no les veo. ¿Sí? Así que cualquier cosita me dicen. Bueno. Estos son los contenidos que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a empezar con una muy brevísima historización de las sustancias y las leyes. ¿Sí? La multicausalidad y complejidad de los consumos, contexto, sujeto y sustancia, que fue el gráfico que habíamos visto en el primer encuentro, en la primera clase. 4, modelo de abordaje y el abordaje integral de los consumos. ¿Sí? Bien, recuerden que no veo nada, esto es muy incómodo, así que si alguien tiene alguna duda se desmutea y me dice porque yo no voy a ver nada. ¿Sí? Nunca di una clase por mitad así, pero bueno. Bueno, la idea de poder pensar una historización, ¿sí? Es porque siempre se suele pensar las sustancias psicoactivas principalmente, desde su carácter prohibitivo. Pero si vamos un poco a la historia, ¿sí? Creo que tienen algo de Escotado, la bibliografía de Antonio Escotado, de su breve, eh, de la historia general de las drogas. Esto va a ser muy incómodo, perdón, pero yo voy a tener que permitir a cada quien que se conecte. Bueno, será así. Bueno, en líneas generales, ¿sí? Hasta la década del 50, o sea, la década de 1950, o sea, hace 70 años atrás aproximadamente, casi no había prohibiciones de sustancias en el mundo, ¿sí? Con algunas excepciones. El opio en China, ¿sí? Que se prohíbe a partir de las guerras del opio, ¿sí? En Estados Unidos, la marihuana, el opio y la ley seca, y después algunos que otros ejemplos menores, pero estos son los más importantes. ¿Por qué vamos a decir que el opio en China y particularmente en Estados Unidos, la marihuana, el opio y lo que se llama la ley seca son ejemplos importantes porque todos estos ejemplos van a estar relacionados, ¿sí? Con una cuestión netamente social y hasta migratoria. ¿Qué pasa? En China, cuando se prohíbe el opio a partir de las guerras del opio, la guerra del opio fue todo un conflicto bélico entre Inglaterra, principalmente Inglaterra y China, ¿sí? Por el control de la amapola. La amapola es la planta de la que se extrae, la que se produce el opio, ¿sí? Y el opio funcionaba como un anestesiante, ¿sí? Un anestesiante a eh, los dolores corporales, para decirlo de alguna manera. Previo a las guerras del opio, en la China, ¿sí? Estoy haciendo un brevísimo resumen, la guerra del opio es extremadamente compleja,
es muy bella para leer, pero se prohíbe el opio principalmente con motivos de exportación. A partir de la prohibición del opio en China, se comienza a armar todo un mercado paralelo, que es lo que sucede siempre que se prohíben sustancias. Se comienza a armar todo un mercado paralelo porque no solo que se prohíbe el opio como sustancia, sino los lugares donde consumir opio. En China antes estaban regulados los lugares donde consumir opio. Entonces también se prohíben. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a haber lo que hoy podríamos llamar, ¿cierto? Lumpenaje en las calles, para decirlo de alguna manera, ¿no? Gente consumiendo opio de forma, entre muchísimas comillas, pongámosle, desregulada. ¿Sí? Antes tenían su lugar donde se consumía, y luego cada quien a hacer sus cositas. A partir de la prohibición, el mercado paralelo empieza a crecer, disminuye la calidad y al mismo tiempo empieza a aparecer el consumo de opio de forma desregulada, porque si algo que produce la prohibición es la desregulación. ¿Sí? Y esto pasa con algo muy similar en Estados Unidos. En Estados Unidos se prohíbe la marihuana y el opio principalmente con motivos migratorios. ¿Sí? La marihuana era principalmente atribuida al consumo a los mexicanos. Estados Unidos, principio de 1900, mucha migración, ¿no? Situémonos en aquel momento, mucha migración de mexicanos y chinos. Entonces, por el sur, los mexicanos, lo que se enganchaba en en todo un discurso xenófobo y antimigratorio, ¿sí? Se condensa a partir de la prohibición de la marihuana. ¿Qué implica la prohibición de la marihuana? Cárcel y deportación. En México era tradicional y moneda corriente el consumo de marihuana. Perdón, que vuelvo a aceptar a una persona que llegó. Perdón, esto bueno, va a pasar. Entonces, se utilizaba a la sustancia, ¿sí? a la prohibición de la marihuana, como un facilitador para la expulsión de los mexicanos no deseados en Estados Unidos a principios de 1900. Hay una película muy interesante que les recomiendo, documental, se llama Grass, Grass, como pasto en inglés, que labura bastante bien algo de toda esta prohibición, ¿sí? Lo mismo sucede con el opio, ¿sí? El opio considerado, ¿sí? Que solo era consumido por personas provenientes de China, por migrantes chinos. Entonces, una de las formas de ejercer persecución para con aquellos migrantes indeseados, ¿sí? Por el gobierno estadounidense de principios de 1900, es a partir de la prohibición del opio, ¿sí? Y uno de los ejemplos más conocidos es el de la ley seca. ¿Sí? La ley seca, no sé si todos saben, es la prohibición de venta y consumo de sustancias alcohólicas en Estados Unidos, que duró entre 1920 y 1933. A partir de la presión principalmente de grupos religiosos, abstencionistas, y que decían que todo el mal que estaba teniendo Estados Unidos en esa época era por el despilfarro y los tipos de consumo, principalmente consumo de alcohol. Es muy conocido, ¿por qué? Porque fue una ley casi única en el mundo, en el mundo occidental al menos, de prohibición y persecución de consumo de alcohol, que lo que trajo aparejado, al igual que en China con el opio, es el aumento de un mercado ilegal, ¿sí? De un mercado paralelo, que llamaríamos el mercado negro del alcohol, de venta, producción y distribución, que esto hace que se reduzca muchísimo la calidad del consumo también, ¿sí? Quienes les gustan los Simpsons, yo soy muy fanático de los Simpsons,
El varón de la cerveza, no sé si se acuerdan, que Homero se pone a producir cerveza y viene bueno, es una parodia a toda la época de la ley seca. ¿Quién fue uno de los máximos exponentes del tráfico de alcohol en aquella época? Al Capone, ¿no? Al Capone se hace, el famoso Al Capone se hace muy poderoso como productor y vendedor de alcohol que estaba prohibido en aquel momento. Luego él cae por otra cosa, pero bueno, ley famosa. En Argentina tenemos en 1924, ¿sí? La primera ley penal argentina que refiere a narcóticos, ¿sí? Que refiere a la tenencia ilegítima y al tráfico ilegal. ¿Qué era tenencia ilegítima? La que no era expedida por farmacias. O sea, no había una penalización hacia las sustancias, sino al modo de expendio, ¿no? Al modo de tráfico, al modo de cómo circulaban esas sustancias y cuánto control institucional podían llegar a tener. Por ejemplo, lo que hoy en día es una droga que es ilegal, que es la cocaína, en su momento era legal, y se estaba expedida por farmacia, era legal, no había ningún tipo de problema. La cuestión era, lo que se penaba era el tráfico ilegal y la tenencia ilegítima, lo que llamamos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, hasta acá en Argentina principalmente, hasta 1960, más o menos, eran casi nulos los estudios médicos sobre lo que se llamaba toxicómanos. ¿Sí? Lo que hoy en día llamaríamos personas con consumo problemático, drogadictos, adictos, etcétera, lo que querramos llamar. ¿Sí? Antes se le decía toxicómanos, ¿sí? Hoy ya es una categoría que ya no se utiliza, ¿sí? Y que había muy pocos estudios médicos, principalmente referidos hacia los morfinodependientes, ¿sí? Las personas dependientes de la morfina, y sobre el alcoholismo, ¿sí? Pero eran muy pocos los estudios y los tratamientos a nivel salud, ¿sí? Esto que demuestra que no había una gran cantidad eh, eh, de lo que hoy podríamos llamar un consumo problemático, ¿no? Hoy en día estamos atravesando una crisis de salud mental, los consumos problemáticos son parte de esa crisis de la salud mental, entonces, hoy en día sí, todos conocemos personas, si no le tenemos nosotros, con algún tipo de consumo problemático. Bueno, en aquel momento no era muy común, ¿sí? Y principalmente, las drogas cumplían una importante función mercantil. Hoy en día también, pero la cumplen en un mercado paralelo, ¿no? Anteriormente, como nombré, sí, antes, la guerra del opio principalmente tenían una función mercantil, ¿no? La guerra del opio porque se buscaba el opio, la amapola, para la utilización de la morfina, ¿sí? Algo muy importante en los tratamientos para el dolor, que hoy en día lo seguimos usando. Bueno, en 1961, ¿sí? Hacemos un breve salto, en 1961 se realiza la Convención Única de Estupefacientes de la ONU. Es una convención muy chiquita, la declaración de la convención es muy breve, es muy cortita, que es lo que los países pertenecientes a la ONU de aquel momento, recuerden que la Organización de Naciones Unidas se creó en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1961 se realiza la Convención Única sobre Estupefacientes, tratando de ¿qué? De armar algún tipo de coherencia legislativa en los países adherientes a la ONU, ¿sí? Ordenar todo lo que es la legislación que existía, ¿sí? Y al mismo tiempo proponer tratamientos y rehabilitaciones para personas con lo que hoy llamaríamos consumo problemático, en aquel momento toxicomanías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasan muchas cosas. Primero que se confluye en el discurso médico y legal, ¿sí?
En tanto que el uso de drogas es vista como una conducta antisocial, ¿sí? Que implica peligrosidad y amenaza, ¿no? Toma el discurso de los grupos abstencionistas de Estados Unidos que promovieron la ley seca, ¿sí? El adicto es es puesto como una normal que tiene una conducta antisocial, que hay que rehabilitar, encerrar, etcétera. Todo lo que ya se ha visto, lo que ya se vio anteriormente en otras clases, ¿sí? Principalmente a partir de los análisis de Foucault que hemos tomado, y justifica al pensar al uso de drogas como una conducta antisocial los tratamientos compulsivos. ¿Qué son los tratamientos compulsivos? La obligación de internaciones, por ejemplo, la obligación de un tratamiento, ¿sí? Más allá de la voluntad de la persona o no. A su vez, ¿qué pasa? Es súper interesante porque en ningún momento pueden ponerse de acuerdo sobre la noción de estupefacientes. Entonces solo lo nombran y es interesante lo que hacen. Como no se ponen de acuerdo de qué es un estupefaciente, lo que hacen es arman una lista de sustancias prohibidas, ¿sí? Y es una lista larguísima de las sustancias que todos los países que van a adscribir a esta Convención de Estupefacientes van a tener que prohibir en su territorio, ¿sí? Argentina adscribe a la ONU, adscribe a la Convención Única sobre Estupefacientes. Y acá es donde comienza a configurarse, ¿sí?, la famosa guerra contra las drogas, que ya hemos hablado en anteriores veces, ¿no? La guerra contra las drogas, que es una guerra que continúa, lamentablemente, y al mismo tiempo produjo muchísimas más muertes que el consumo de drogas. Bueno, como era parte de la ONU, adscriben casi todos los países del mundo. Bien. ¿Hasta ahora cómo vamos? Perdón, voy a volver. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Porque ahora sí vamos a pasar a modelos de abordaje. Bien, bien. ¿Bien? Bueno, joya. Vuelvo al PowerPoint que no les veo. Sí, mira, dale. Recordá que si levantás la mano cuando yo estoy en el PowerPoint no te voy a ver. Pero dale, ahora sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenísimo. Sí, justo levanté ahora que había sacado el PowerPoint. Me quedó una duda con esto que habías dicho de los estudios nulos de toxicómanos, como se les decía antes, Ujú. porque antes no era una problemática. Esto quería decir que sí habían casos de personas con consumo problemático, pero no era algo grave como para tratarlo. ¿Eso quisiste decir? No era considerada una problemática social. Ah, ok. ¿Había lo que hoy podríamos llamar personas con consumos problemáticos? Sí. No era la mayoría, para decirlo de alguna manera. No era tan grande el abanico de personas con esa patología, como se llamaba en aquel momento, como para estudiarlo, como desde los lugares médicos, ¿no? Desde los lugares científicos, ¿sí? No era una problemática social, era algo más individual. Bueno, sí, no sé si vieron, creo que era Cinema Paradiso, la película, que estaba el- permítame decirlo así, porque era así también como se pensaba, el borracho del pueblo, ¿no? Bueno, el que vagabundea está ahí, está alcoholizado, va, viene, pero el pueblo lo cuidaba, ¿no? Como que más como una instancia de otro régimen social al mismo tiempo, que no había una preocupación. En las grandes ciudades incluso tampoco era una gran problemática. No sé si alguno vio la serie Mad Men, es una gran serie, muy buena. Se la pasan tomando whisky, que era un poco lo que sucedía, estaba situado en los 50, ¿no? Digo, no había ningún tipo de cuestionamiento, digo, a las mujeres embarazadas se les recomendaba también fumar, tabaco, digo, no había una noción propiamente médica, ¿no? En relación a los consumos, porque no se conocía.
Sí había una preocupación, y más que nada quizás en países de lo que hoy llamaríamos el primer mundo, como Estados Unidos, en relación a los morfinodependientes, ¿sí? A las personas que tenían algún tipo de dependencia a lo que llamaríamos la morfina. Pero acá en Argentina no era una problemática. De hecho, justo en mi tema de tesis de grado fue un poco esta línea, y hay muy poco archivo. Casi no hay. Hay uno de 1920 y pico, y después, hasta el 60, no hay bibliografía. Ni de toxicólogos, ni de psiquiatras, ni de médicos. Hay muy poco. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que casi no se estudiaba. Que no había producción. ¿Por qué no había producción? Porque no había necesidad, se estudian otras cosas. ¿No? Sí, en los 60 empieza a pensarse algo en relación a esto, pero que al mismo tiempo, acá en Argentina no era una gran problemática. ¿Por qué? Porque hasta la década de la postdictadura, después del 85 y principalmente en los 90, pero incluso en la época de la dictadura, predictadura, preúltima dictadura cívico-militar, acá en Argentina, cuando había redadas, los archivos que hay de las redadas que hacían incautando drogas, literalmente eran, no miento, digo, está en archivos de 3 porros por noche en redadas. E incluso esto que en su momento la AAA y luego la dictadura, los altos mandos, quisieron instalar como los guerrilleros que eran drogadictos, ¿no? Digo, que después el Montonero se defendía, no somos putos, no somos faloperos, ¿no? Digo, famosa canción de Montoneros. Estaba terminantemente prohibido en los grupos guerrilleros, en los grupos armados, el consumo de sustancias. Salvo las anfetaminas en el momento de hacer guardia. ¿Sí? De hacer guardias armados. Las anfetaminas para mantenerse despiertos. Porque incluso las anfetaminas eran de venta legal. ¿Sí? Hasta los 80 fue de venta legal las anfetaminas. Incluso la gran mayoría de les médicos que han estudiado antes de la década del 80 consumían anfetaminas naturalmente, medio diariamente. Era como, bueno, me pongo a estudiar y voy a la farmacia, compro, no sé, no me acuerdo el nombre que tenían, pero era un nombre así, tipo anfetín, una cosa así. Y era muy usual ese consumo, porque no estaban prohibidas, al contrario, eran casi de venta libre. ¿Sí? Era más que para mantenerse despierto. No sé si respondí, lo mira o me fui para cualquier lado. No, súper bien, muchísimas gracias. De hecho, me diste bastante contexto histórico. Bien, bueno, me alegro. Sí, mi idea siempre es darle contexto histórico para que las cosas no parezcan que nacen de un repollo, ¿no? Digo, si no parecen que las cosas nacen, y me interesa como darle contexto porque creo que es muy importante entender de dónde vienen algunas cosas. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ir a... no, acá no, acá. Bien. A diferentes modelos de abordaje. ¿Por qué nos interesa ver los modelos de abordaje? Porque es esto que decíamos. Porque los modos de ver, ¿sí? Las distintas visiones, los distintos discursos sobre un problema van a tener distintos modelos de prevención y distintos efectos. ¿Sí? No es lo mismo cuando hablamos de adicción, cuando hablamos de consumo problemático, cuando hablamos de vicio, cuando hablamos de toxicomanía, cuando hablamos de drogadependencia. Cada palabra, más allá que muchas veces las tomemos como sinónimos, como cosas que quieren decir lo mismo, tienen un trasfondo de una prevención y de un tratamiento y de una forma de pensar el problema que al menos tenemos que estar advertidos. ¿Sí? Por eso nosotros siempre insistimos con la categoría de consumo problemático. Bueno, dijimos que vamos a hacer 4 modelos. ¿Sí? Todo esto está en el texto, está súper claro.
Así que no se maten tratando de escribir mi recomendación, sino tratar de pensar en la lógica de cada modelo, ¿sí? No es que un modelo va a ser ni mejor ni peor que otro. La idea es como tratar de ubicar que todos tienen críticas y también poder ubicar de que no es que un modelo supera al otro y que lo desplaza totalmente, sino que va a proponer una visión diferente, pero siempre tomando cosas del otro. ¿Sí? Medio como en espiral. El primer modelo que vamos a tratar de pensar, así brevemente, es el modelo ético-jurídico. Pero podemos resumir como donde el problema es la sustancia. ¿Sí? Este modelo nace paralelamente a la Convención del 61, ¿sí? La Convención Única de Estupefacientes que habíamos charlado antes. ¿Sí? Entonces, por eso antes marcábamos que, si nace paralelamente, en la convención, no sé si se acuerdan, recién nombrábamos que lo que se trataba era tratar de penalizar sustancias. ¿Sí? Bueno, acá, en el modelo ético-jurídico, ¿sí? Jurídico principalmente, porque va a tener una matriz jurídica, ¿sí? Va a tener un paradigma punitivo y prohibicionista. ¿Qué quiere decir que tiene un paradigma punitivo? Que el consumo es pensado como delito que implica un castigo. ¿Sí? Por lo tanto, el consumidor es visto como un delincuente. ¿Sí? Literalmente, el consumidor es visto como un delincuente. Hay una ley que prohíbe el consumo de sustancias. Entonces, si la ley prohíbe el consumo de sustancias, quien consume es un delincuente. ¿Sí? Entonces, tiene que ser privado de su libertad. Tiene que ser privado de su libertad, ya sea en un dispositivo carcelario o en un dispositivo manicomial. No sé si se acuerdan, caso Tanguito, la película Tango Feroz, muy linda. A Tanguito lo internan en el Borda 3, 4, 5 veces hasta que se escapa y luego muere. No se sabe si muere o lo matan. Pero cada internación que tiene Tanguito en el Borda es principalmente porque lo agarran consumiendo marihuana. ¿Sí? Había un problema también de que, bueno, los dispositivos carcelarios, las cárceles se llenaban de personas por fumarse un porro. Literalmente, ¿no? Hoy en día que quizás se ha visto hasta incluso de forma medio hasta caricaturesca, sucedía constantemente. Hoy en día, ¿no? Como siempre se dice, que agarran algún que otro perejil. Bueno, sí, también. Sigue estando esto. La perspectiva, todo está centrada en la sustancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a conformar lo que vamos a dar por llamar un paradigma prohibicionista. ¿Qué quiere decir? Que la idea está puesta, que el foco está puesto en la prohibición. O sea, se busca dificultar la disponibilidad de la sustancia, prohibiéndola y luchando contra ella. Intuyo que muchos estaremos pensando, oh, qué viejo esto. Bueno, no. Digo, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. En la época de Macri, cuando también fue ministra de Seguridad, no sé si se acuerdan, dijo que había vuelto la guerra contra las drogas y que iba a luchar no solo contra el narcotráfico, sino que también iba a luchar contra las drogas. Entonces, está luchando contra un objeto, ¿no? En este modelo, ¿sí? El más usado, es el más usado por los medios de comunicación actualmente, ¿sí? Que nosotros parodiamos así un poco con las consecuencias terribles del uso de drogas. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no todas las drogas son iguales. Al medio de comunicación no sirve, ¿no? Siempre con las consecuencias terribles del consumo de marihuana y va un médico y con un cerebro gigante te dice esto va acá, ¿no? Digo, tiene efecto acá, ¿no? Digo, tiene ciertas instancias, cierto aparato comunicacional, ¿sí? Que termina dándole rosca y dándole de comer también algo a este discurso de un paradigma punitivo y previsionista, ¿sí? El cliché mediático termina siendo la lucha contra el narcotráfico. Y ahora tenemos a nuestra actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continuando en esa línea,
¿sí? Vamos a pensar también que hay ciertas ideas asociadas a estas perspectivas y ciertos discursos, ¿sí? Voces que representan estas perspectivas. Las primeras de las ideas asociadas, ¿sí? Es que prevenir es hablar de las características generales o propiedades de los componentes químicos de las sustancias. Tal sustancia presenta determinados componentes químicos que esto hacen X cosa en nuestro organismo. Eso sería solo la prevención, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que eso no suceda. No, al contrario, sí, efectivamente puede suceder. Pero si prevenir es solo hablar de las características generales o las propiedades y los componentes químicos de las sustancias, creo que se queda bastante corto el modelo ético jurídico. ¿Por qué? Porque hay una preeminencia de los aspectos biológicos y los farmacológicos, ¿sí? Se reduce el problema a los efectos que esta sustancia produce solo en el organismo biológico, ¿sí? Y los referentes de la prevención generalmente son especialistas en sustancias, como por ejemplo los toxicólogos. ¿Qué voces representan esta perspectiva, este modelo? Supongo que todos hemos escuchado, o la gran mayoría de nosotros hemos escuchado alguna de estas frases. La marihuana es la puerta de entrada a las adicciones. El problema de los jóvenes es que están perdidos en el consumo de drogas. Las drogas son un camino de ida, si empezás no volvés. Y consumir drogas es delito y son muy dañinas para la salud. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que generalizan a la totalidad. Que a alguien le haya sucedido no implica que a todo el mundo le vaya a suceder, ¿no? Y eso me parece que es un punto fundamental a poder marcar. Es la totalización y solo el foco puesto en determinadas sustancias. Obviamente, con esto no estamos diciendo son todas las sustancias iguales. No para nada. No son todas las sustancias iguales, producen diferentes efectos y tienen diferente potencial adictivo, lo que podríamos llamar. No obstante, si solo ponemos el foco en la sustancia, nos estamos olvidando de todo lo otro que también interfiere y que está en juego y que produce los consumos de sustancias. Bien, hasta aquí. ¿Vamos? ¿Entendió algo de este modelo? No les veo y no les... Y así que si alguien tiene alguna duda, no se entiende o quiere comentar algo, desmutéese. Voy a esperar unos segundos callado y si no, continúo. Sí, sí, se entiende. Bien. Sí, gracias. Cualquier cosa también, si se levanta la manito, hace ruido. Eso se puede escuchar. Si alguien quiere hablar por ahí levantando la mano, creo que hace ruido. Ah, joya. Bien, no sabía eso. Gracias. Bueno, voy a continuar. El segundo modelo que vamos a pensar, ¿sí? Es el modelo médico sanitario, ¿sí? Donde el problema es el sujeto. Antes el problema era la sustancia, ahora se reduce todo al sujeto. Este modelo nace a partir de la naturalización del modelo médico hegemónico y de la medicina de la vida cotidiana, de la medicalización de la vida cotidiana. ¿Ya vieron modelo médico hegemónico y medicalización de la vida cotidiana? Yo no me acuerdo, pero puede ser. No, no tengo presente el cronograma. Bueno, Creo que no, ¿eh? bueno, lo van a ver en la segunda parte, ¿sí? Digo, tienen determinadas características. En líneas generales, modelo médico muy. Perdón, ¿alguien quisiera que sepa decir qué es el modelo médico hegemónico y medicalización de la vida cotidiana? ¿Alguien se anima? Vamos a ser un poquito más participativo esto. Todavía no lo vemos eso. Lo vemos en la clase 8, que es el Bien. 27 de agosto. ¿Puedo aportar algo? No sé Sí, si claro. quiero. Dale. Sí, hagámoslo un poquito participativo, si no yo estoy viendo un power y me aburro. Es esta mirada que cualquier sentimiento o cualquier sensación física tenemos la solución. Si pensamos en las propagandas que hay en la tele, van a comprar una casa, sentís una molestia en la panza, buscapina. Tenés la emoción de un partido, no sé cuánto, otra pastilla. Te duele la cabeza, o sea, cosas que son normales, esperables, se terminan medicalizando. O sea, ante cualquier cosa hay una sustancia que nos está viniendo como a tapar los sentires, digamos, físicos, emocionales. Sí, también siento que tiene que ver mucho con el modelo, o sea, con no escuchar o darle menos valor a los discursos capaz más autóctonos.
como que solamente se tiene en cuenta la medicina, y por eso es modelo médico, hegemónico, y entonces la medicina occidental queda por arriba de todo otro saber o toda otra forma de tratar una dolencia. Bien, totalmente. Sí, dale, mira. Sumando a lo que decían las compañeras, también tiene que ver con que se corre de una perspectiva integral, ¿no? No tiene en cuenta otros factores como la salud mental, la salud espiritual, eh, el ambiente, etcétera. De ahí a que creo que no sé si es cualquiera lo que estoy diciendo, pero por eso creo que tenemos por ahí muy normalizado que ante cualquier padecimiento ya nos medicamos, tomamos un ibuprofeno, lo que tengamos a mano, y no prestamos atención a otros síntomas que no tienen que ver exactamente con lo biológico. Bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quiero sumar algo. Con ¿Vale? lo del modelo médico hegemónico, creo que es reproducir el sistema patriarcal en el que estamos inmersos, ¿no? Y que el modelo médico funciona, modelo médico hegemónico funciona en base a esa estructura patriarcal, binaria, biologicista, cisexista, racista. Me parece que va un poco por ahí también, lo del modelo médico hegemónico. Bien, sí, también se posa sobre eso, ¿no? Sobre esas estructuras de poder. Noelia, si te desmuteaste, no sé si vas a decir algo. No, iba a agregar, ay, no, sí, eso, ¿no? Que marca una simetría también, ahistórica, asocial, no sé, digamos, creo que se sustenta ahí desde el capitalismo, la simetría de quién tiene el saber, también lo mismo, si sexista, racista, descontextualizada, incluso de otros tipos de saberes médicos, otros tipos de saberes, diría yo, más que nada eso. Bien. Individualista. Bien. Sí, exacto. Bueno, todo eso, ¿sí? Lo que se fue nombrando, después creo que la segunda parte, sí va a haber una clase donde se va a abordar un poco las características del modelo médico hegemónico, la medicalización de la vida cotidiana. Creo que va a haber una invitada, no estoy del todo seguro, así que no quiero decir una cosa por otra, porque todo queda grabado. Una invitada grosa. Pero bueno, eso es en líneas generales el modelo, lo que podemos llamar el modelo médico hegemónico. ¿Sí? Bueno, voy a seguir. Entonces, el modelo de médico sanitario, ¿sí? Respecto a tratamiento, respecto a la concepción del consumo de sustancias, ¿sí? Va a estar únicamente centrado en la persona que consume. ¿Sí? Entonces, los consumidores dejan, según este modelo, ¿sí? Dejan de ser responsables de prácticas de consumo, sino que son directamente enfermos. Entonces, ¿cuál es el problema? De que se anula toda capacidad de agencia. Recordemos, no lo dije, este modelo nace en la década del 60, ¿sí? Pleno auge de la psiquiatrización en Argentina, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con los enfermos mentales en Argentina? En el mundo, pero vamos a tratar de cercenarlo a Argentina. ¿Qué se hace? Principalmente se los encierra en hospicios, ¿sí? En hospitales psiquiátricos, de vuelta. Entonces, tiene una visión biologicista, individualista, ¿sí? Y el adicto, lo ponemos entre comillas, ¿sí? Porque es un término que se comenzó a utilizar en esa época, ¿sí? Es pensado como un enfermo que hay que curar. ¿Curar qué implica? Diagnosticar, prescribir y tratar. Y luego reinsertar en la sociedad, ¿sí? Entonces, es visto casi igual que en lo que en aquel momento era, y hasta hace no mucho, los locos, entre comillas, ¿no? Hay que aislar para poder diagnosticar, prescribir y tratar para luego reinsertar en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué trae aparejado esto? Varias cuestiones. La primera es la revictimización del sujeto, ¿no? El sujeto es visto como una víctima, ¿sí? Anulándole toda capacidad de agencia, y que va a un modelo tutelar, ¿sí? O sea, se le quita toda capacidad de agencia, se le quita toda capacidad de decisión,
¿no? Y hay que tutelarlo. ¿Qué implica tutelarlo? Tomar las decisiones legales, ¿no? Anular los derechos y tomar las decisiones legales por la persona. Caso más famoso, caso Britney Spears. Britney estuvo bajo un tutelaje gravísimo que la terminó haciendo pelota psíquicamente. ¿No? Toda la violencia, hay documentales muy buenos. En la Secretaría armamos una charla, digo, está en YouTube si alguien lo quiere ver, que estuvo Juan, me acuerdo. Digo, donde efectivamente el modelo tutelar tiene efectos muy nocivos. ¿Sí? Entonces la adicción es vista como una enfermedad crónica. ¿Sí? Nadie se puede tratar, pero no se puede curar. ¿Sí? Y entonces, si el problema es individual, la solución es individual, debe ser rescatado. Este modelo que decimos, bueno, ok, ya pasó. No, no pasó. Hoy en día la gran mayoría de los que se llaman comunidades terapéuticas trabajan bajo este modelo. ¿Sí? Sigue estando. Más allá de que hoy en día tengamos la Ley Nacional de Salud Mental, estamos pensando en términos como consumos problemáticos, etc. La gran mayoría de las comunidades terapéuticas funcionan bajo este esquema. Y la gran mayoría de las comunidades terapéuticas, empiezan a nacer las comunidades terapéuticas en el mundo bajo este modelo médico-sanitario. ¿Sí? Principalmente en Italia y Estados Unidos, que luego son importadas hacia aquí. ¿Qué ideas asociadas a este enfoque? ¿Sí? Y la cosa que representa. Ideas asociadas es que hay que fortalecer al individuo y que pueda decir que no. ¿No? Solo está en relación a un fortalecimiento yoico. ¿No? El tratamiento sería solo que pueda decir que no a determinadas sustancias. Que uno diría, bueno, ok, hoy en día también se sigue trabajando desde ahí, pero no solo desde ahí. ¿No? A donde superar el problema depende solo de la voluntad y el esfuerzo de la persona, donde se va a tratar de inculcar hábitos saludables a las personas, y en el imaginario colectivo se criminaliza a las personas. ¿Cómo? Se las aísla, como si contagiaran su adicción. ¿No? Por eso las comunidades terapéuticas también están alejadas. Tengo una pregunta. Sí, dale. No entendí lo del fortalecimiento del individuo y que pueda decir que no. ¿Cómo? Perdón. Que no entendí el primer puntito, que pueda decir que no, ¿en qué sentido? ¿Qué puede decir que no al consumo de sustancias? Vienen, te ofrecen y que el individuo pueda decir que no. Solo eso sería el tratamiento, ¿no? Fortalecer el yo del individuo para que pueda decir que no a la sustancia. ¿Se entiende? Ah, ok, ok. Pensé que era solo a ciertas sustancias. O sea, que te vengan a ofrecer y que vos puedas decir que no. Eso sería el tratamiento. Solo el enfoque ahí. Entonces, lo único que se produce es un fortalecimiento yoico. ¿Qué pasa? Digo, la gran mayoría de las comunidades terapéuticas funcionan de esta manera. Entonces, hay, por un lado, esto habilita torturas, porque efectivamente muchísimas comunidades terapéuticas sucede que hay torturas. Recuerdo que me contaba una persona que estuvo en una comunidad terapéutica allá hace un tiempo, hace bastante, que me contó que para recibir el alta y para dar cuenta de que tenía tolerancia a la frustración, le hicieron limpiar el piso de una habitación de 4x4 con un cepillo de dientes. Eso implica que la persona está apta, según este modelo, ¿no? Apta para poder decir que no y bancarse la frustración. O hacer un pozo y volverlo a tapar. Hacer un pozo y volverlo a tapar. A mí, a eso, voy a hablar desde Eric y no de la federación, pero a mí me suena tortura. No un tratamiento. Sí, estaba pensando lo mismo. Sí. Digo, a nivel psíquico, después lo que termina produciendo. Y paradójicamente, ¿no? Termina todo anclado en la idea del abstencionismo total y absoluto. ¿Sí? No poder pensar tampoco en una reducción de riesgos y daños, que todavía en ese momento, cuando nace este modelo, todavía no se pensaba desde ese lugar, a nivel macro, y al mismo tiempo
toda la culpa, a su vez, también es solo para el sujeto. Entonces, si el sujeto en algún momento vuelve a consumir, quiere decir que tiró todo el tratamiento que hizo por la borda. Entonces tiene que hacer todo un tratamiento nuevo. Hoy lo seguimos viendo y lo seguimos escuchando, ¿sí? No es que esto ya no existe. No, no, muchísimas comunidades terapéuticas funcionan así. Está bien, está mal, no me importa. O sea, yo no estoy de acuerdo. Pero Eric, no importa lo que piense Eric. Digo, lo que interesa tratar de pensar acá es que responde a un modelo de abordaje, un modelo general, ¿sí? Donde, digo, hay personas que les ha servido y les sirve y está joya. No me voy a meter ahí. A lo que voy principalmente es que eso no nace porque sí, sino que justamente está anclado a todo una forma de concebir la problemática, ¿sí? Esperen un segundo, voy a ver si en YouTube está esto funcionando. Sí, perfecto. Bien. Y también, perdón, una cosita más, se la aísla a esa persona, ¿no? Y que después, ¿qué termina pasando? No te juntes con esa persona porque es una drogadicta, ¿no? Entre muchísimas comillas y parodiando un poco, ¿no? Entonces, se la aleja, se la aísla, ¿no? Sabemos que cuanto más aislamos a una persona, más daño producimos. ¿Sí? Entonces, lo que empieza a pasar, incluso en medio de comunicación, es no se junten con personas que consumen, ¿no? Porque son adictos. Entonces se las aísla. ¿Por qué? Porque ahí tiene que venir el poder médico jurídico a intervenir, aislarlo, tratarlo y luego reinsertarlo. ¿Sí? Entonces, voces que representan esta perspectiva. Es un tema de voluntad, el que quiere salir sale. Al que consume drogas no le interesa su vida ni su salud. Mejor alejarse de los que se drogan porque quedas pegado. Las personas adictas tienen problemas de debilidad. A los adictos hay que mandarlos al centro de rehabilitación porque son dañinos para la sociedad, ¿no? Bueno, todo un poco lo que fuimos charlando recién. ¿Sí? Como si solo fuera un problema de voluntad. Hay una parte de la voluntad que sí es importante, obviamente, pero no es todo lo que nosotros pensamos. ¿No? Y suele suceder, se suele escuchar, ¿no? Esto de, bueno, soy débil, ¿no? Entonces la persona con un tipo de consumo problemático ya viene con muchísima culpa y encima es débil, ¿no? Digo, como, me parece que hay una instancia a poder repensar también una reculpabilización de ese sujeto, de esa persona. Tercer modelo que vamos a ver. Modelo psicosocial. Contextualicémoslo en Argentina. Nace postdictadura, ¿sí? 1980. Estas son cuestiones que pasan en el mundo, pero bueno, en Argentina Argentina no está afuera del mundo, aunque creamos creer que sí. Surge a mediados de los 80, acá en Argentina post-dictadura, ya cuando las dictaduras en América Latina también empiezan a caer. Y entonces, algo de lo que se comienza a pensar, ¿sí? Es que se corre totalmente el foco de la sustancia hacia el sujeto, ¿sí? Entendiendo que su adicción o su enfermedad, términos que se utilizaban, es resultante solo de un malestar psíquico. Entonces, el foco va a estar puesto entre la persona y la sustancia, pero principalmente en la persona, ¿no? Solo tiene un malestar psíquico, entonces por eso se puede terminar produciendo una adicción. Hay un reconocimiento de la complejidad de cada individuo, ¿sí? Y del peso de los factores psicológicos y sociales a pequeña escala. ¿A qué llamamos factores sociales a pequeña escala? A lo que podríamos llamar el primer círculo de socialización, la familia. ¿Sí? Entonces, una persona con un consumo problemático es porque tiene problemas familiares. ¿Sí? Esos problemas familiares van a tener aparejados problemas psicológicos, entonces por eso es propenso a desarrollar una adicción. Entonces, lo que se da cuenta aquí, en este modelo, el modelo psicosocial, por eso es psicosocial, que se enfatiza el peso del medio social cercano, la familia, entre comillas, disminuyendo
el medio social más amplio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sería esto? Los factores políticos, los factores económicos, los factores culturales, los factores sociales. Y el adicto es pensado como un esclavo, ¿sí? Un esclavo de la sustancia. ¿Qué ideas hay asociadas a este enfoque? Que la seguimos escuchando, por eso digo, ninguno termina de caer, ningún modelo, ¿sí? Todos continúan. Que la persona cae en las drogas, que el sujeto es esclavo de las sustancias, que lo que no se dice queda tapado por el consumo, que el sujeto tiene que aprender a decir sus malestares, entonces enseña a decir sus malestares, y algo sumamente escuchado, cansado de escuchar, que dice que es que con la familia que tiene no le queda otra. ¿Sí? Bueno, mirá si con la familia que tiene, bueno, sí, ¿cómo no va a ser un adicto? ¿No? Se escucha constantemente. No son banalizaciones lo que ponemos acá, sino que recuerdo que acá hay personas que trabajan también con los consumos problemáticos en dispositivos comunitarios. Supongo que también escucharán mucho de esto. Hasta aquí, ¿cómo vamos en estos dos modelos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Si no, vamos ya a pasar al último, pero detengámonos un minuto aquí. Noelia, vos eras que trabajabas en dispositivos comunitarios, ¿no? Sí, yo Bien. laburo en 2 dispositivos comunitarios, en 2 CAPs, Ahí va. y laburé en DTC también, que es ¿Te como suena algo de esto? todo, No todas estamos las frases. delirando, ¿no? ¿Cómo? No estamos delirando. Suena, está todavía presente algo de todo este discurso. Está presente, está en tensión y genera mucho padecimiento en todos los círculos alrededor, desde las familias, de las personas. El modelo médico hegemónico, si sexista, racista, está como muy presente, y yo le agregaría a esto que planteabas, que está buenísimo igual verlo, porque me hace encontrarme con otros que ven lo mismo. El modelo, estos modelos a veces son captados por la iglesia que aborda, comillas, las adicciones, en Matanza, y en muchos lugares igual, pero bueno, yo laburo en Matanza. Hogares de Cristo copa todo esto, y toma las comunidades, y se empieza a ayornar al discurso, como que se ponen progresistas, entonces ahora tienen casas convivenciales, le van cambiando el nombre, pero tienen una lógica, que por eso no son modelos estancos, son lógicas, y sostienen las mismas lógicas punitivas, encierros, tensionistas. Todo, digamos, ¿no? Con todo lo que la iglesia conlleva, el disciplinamiento de todo. Así que sí, todo me suena. Bien. Sí, Mike. Mike, ¿no? O Mike, no sé cómo. Sí, es Mike. No se escucha. No te sale el sonido. Perdón. No. Estás hablando un montón, pero no se escucha. No hay audio. Vale, no sé si soy yo o alguien más tampoco escucha, pero no. ¿Querés escribir? Te esperamos. Estamos bien de tiempo, así que. Soy medio manija para dar las clases, así que generalmente estamos bien de tiempo. Eric, me parece que Mike tiene el micrófono apagado. ¿Vos Ahora podés lo apagó, abrirlo? pero antes lo tenía abierto y tampoco se escuchaba. ¿Tampoco? Ah, ok. Entonces, Juan, ¿vos querés aportar algo? También, digo, tenés experiencia. Ahora vos tenés el micrófono apagado, Juan. Ahí está. ¿Te acuerdas que a veces hablábamos del caso Chano? También, ¿no? Se pone el foco en la voluntad, ¿no? de Chano todo el tiempo, ¿no? La mamá pide intervención continuamente, digamos, ¿no? En que intervengan con él, ¿no? Es un caso individual, digamos, ¿no? Y también iba a mencionar lo de Noelia, ¿no? Las agrupaciones religiosas, cómo toman estos modelos, cómo hacen semblante con esto, digamos, ¿no?
Y después la idea del cinturón psicofarmacológico, esto que decías con Britney Spears, digamos, ¿no? Que para resolver una situación, ¿no? de consumo problemático se resuelve con otro tipo de consumo, digamos, ¿no? Otro modelo de drogadependencia que es con los psicofármacos, ¿sí? Ansiolíticos, antipsicóticos, hipnóticos, etc. Ujú. Sí, sí, hay algo, digo, a mí me gusta mucho como puntualizar algo de esto, que ninguno de estos modelos es superado, ¿no? Sino que se van como, son parte, ¿no? Son como capas geológicas, ¿no? Que están uno encima del otro, ¿no? Que ninguno nunca termina de desgranarse, sino que están. Incluso, digo, tenemos la ley de drogas actual, la 23737, que sigue criminalizando el consumo, ¿no? Digo, también está bajo a ese modelo ético jurídico nacido a finales de los 50, continúa en una ley actual, ahora que estuvo en discusión, ahora nada, con este gobierno no se va a poner en discusión nada de todo eso, ¿no? Porque todo lo que implique algo que no sea castigo en este modelo de país que nos están imponiendo está siendo bastante complejo. Mike, no sé si seguís escribiendo o decidiste no escribir. Ah, ok, bien. Bueno, mientras tanto hago tiempo. Dale, mira, sí, dale, así, si no yo hablo. Yo quería comentar algo que me resonó con esto de preparar al sujeto para no volver a caer. A mí me llama la atención cuando yo me encuentro a vendedores ambulantes de la asociación Remar, puede ser, que son chicos de otra provincia. Yo soy de Formosa capital y son chicos que vienen de Salta, Corrientes, de otras provincias. Y es como que está esta idea de que si se lo saca de ese ambiente donde está consumiendo, es poco probable que vuelva a recaer porque acá no se conoce nada. Y yo siempre le hablaba con mi mamá de que a mí por ahí se me hace bastante violento sacarle de la provincia, llevarlo donde no conoce nada, donde justamente donde no hay ninguna red más que esa asociación, que no digo que desconfío, pero también hace falta la familia aparte de esa asociación. Eh, y no sé, a mí me da cosa como pensar eso de una persona que tiene un consumo problemático y en otro lugar que no conoce para nada. Más allá de que sea, no sé, acá en el norte nada más, no es lo mismo circular por tu provincia que en otro lugar. Eso nada más quería contar. Está buenísimo esto que traes, porque incluso fíjate cómo hay algo de poder pensar un tratamiento, qué diferente es poder pensar un tratamiento en comunidad, en la comunidad donde se vive. Porque la persona que tiene un consumo problemático va a conseguir sustancia donde sea, porque las sustancias están hasta en el Polo Sur. Digo, pero bueno, está esa lógica, ¿no? Esto de aislarlo completamente de su medio, como si eso tuviera algún tipo de efecto para que deje de consumir, porque luego la persona vuelve a su medio, ¿no? Todos volvemos a nuestros lugares. Bueno, a ver, Mike, acá. Lo voy a leer, ¿sí? Todo eso de Comodoro Chubut, trabajo en la dirección de diversidad y nuestro modelo de atención es biopsicosocial. No trabajamos directamente con consumo problemáticos, pero vemos a diario que estos paradigmas siguen coexistiendo y es difícil el trabajo porque permanentemente tenemos que abordar el trabajo intentando que dejen de patologizar, criminalizar y hasta demonizar a las personas con consumo y peor cuando es LGBTIQNB+. Sí, totalmente. ¿No? Digo, esto lo estamos hablando en líneas generales, pero en las personas que somos del colectivo LGBTIQ+, siempre hay una carga mayor, ¿no? Siempre, ¿no? Y la equiparación que a mí me parece fantástica en términos de falopa que termina siendo, perdón el término académico, pero entre que antes estaba muchísimo, que hoy en día continúa un poco más solapado, homosexualidad, consumo de drogas.
Si se leen los registros de los primeros que comienzan a estudiar desde el psicoanálisis y desde la psiquiatría a las toxicomanías, hay muchísimos escritores que decían que las personas eran toxicómanas porque hay una homosexualidad latente no resuelta. Digo, siempre hay pliegues en relación al colectivo LGBTIQ+, y que incluso nosotros desde la federación, pero no solo nosotros, sino muchísimas organizaciones, de organizaciones LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos, etc., denunciamos la Ley 23737, la Ley de Drogas, como una forma de persecución principalmente hacia la comunidad o el colectivo travesti trans. Arriba del 80% de las compañías travesti trans que están detenidas son por la Ley 23737, que es la Ley de Drogas. ¿Sí? Consumo y comercio, narcomenudeo. ¿Sí? Nunca narcotráfico, más en narcomenudeo, en pequeñas proporciones. Entonces, son diferentes herramientas también, así como en Estados Unidos, vimos en un principio en Estados Unidos, ¿no? A la marihuana se la prohibía como una forma de persecución a los mexicanos, a los migrantes mexicanos. Hoy en día podemos hacer un pliegue y marcar que la Ley 23737 se utiliza también, no solo, pero también, para perseguir a determinadas comunidades, a determinadas poblaciones. ¿Sí? Que termina siendo, bueno, nada, gravísimo, básicamente. Pero bueno, nada, esa es en la que estamos. Con esto no queremos decir que no tiene que haber una ley de drogas, sí tiene que haber, pero no esta. Otra. Bueno, continuamos con el último modelo. No sé si alguien tiene algo más para decir. Si no, vamos con el otro modelo. Modelo sociocultural. El problema es el contexto. ¿Sí? Nace en la década del 90. Recuerden, década del 90, menemismo puro, auge del neoliberalismo en el mundo, que trae niveles de pobreza y desocupación y de destrucción del tejido social de una forma enorme. Nosotros tenemos el punto culmine de la crisis producida por el neoliberalismo en el 2001. ¿Sí? Entonces, nace en la década del 90. Está enfocado en la forma que una sociedad define el consumo de sustancias y por las estrategias preventivas que utiliza. ¿Sí? Entonces, la prevención está asociada a la estructura socioeconómica y a los aspectos culturales. La sustancia adquiere significados de acuerdo al momento histórico y social. ¿Sí? Aquí comienzan los programas de reducción de riesgos y daños, y la droga es pensada como una forma de evasión de la realidad y parte del síntoma social. ¿Sí? Hoy quizás esto es un poquito más cercano a un modelo donde estamos pensando nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Primero que lo que viene a como a decir es que si no hay pobreza, no hay consumo de sustancias. Entonces, termina estableciendo la asociación indirectamente pobreza-consumo. ¿Sí? Le termina siendo el tiro por la culata, ¿no? Un modelo que termina siendo bastante progre, termina estableciendo una asociación pobreza-consumo de sustancias. Quedó demostrado, me parece, esto recuerden que nace en el 90, ¿sí? Queda demostrado que durante, perdónenme la cuestión peronista, pero durante del 2003 al 2015, con una reducción significativa de la pobreza y con una reducción significativa del desempleo, el consumo de sustancias aumentó enormemente. ¿Sí? Y continúa aumentando. E incluso en los países con menor cantidad de pobreza también hay un consumo de sustancias importantísimo. Entonces, no podemos subsumirnos solo en esto. Y el usuario de drogas es vista como una víctima. ¿Sí? Una víctima de, bueno, es pobre. Entonces va a consumir, ¿no?
parodiando, obviamente. Entonces, ideas asociadas a este enfoque, ¿sí? La prevención se da en el campo de la acción social. Se asocia al sujeto que consume sustancias casi exclusivamente con poblaciones marginales o vulneradas. Se consigue un sinsentido por la vida, ya que las condiciones materiales que determinan las situaciones de los sujetos, ¿sí? no permiten mantener un sentido de la vida. Entonces, se termina produciendo una huida de la realidad. En la prevención asociada al mejoramiento de factores contextuales como la pobreza, educación y desempleo. Y la prevención está orientada a mejorar las condiciones de vida. ¿Sí? Que obviamente no hay una crítica radical a este modelo que hacemos, ¿no? Sino la idea es que poder pensar qué pliegue termina teniendo, ¿no? Como toda idea termina teniendo una contracara, ¿no? Lo hemos visto en la primera y segunda clase con Leukovich. Siempre hay una contracara. Que voces terminan representando algo de esta contracara, ¿sí? En la villa los pibes consumen Paco porque no tienen otra salida. ¿Cómo no van a consumir si mirá de dónde vienen, dónde viven? Los chicos que viven en la calle se la pasan dos vueltas, y si laburaran no consumirían, ¿no? Los famosos ni. ¿Se entendió este modelo? ¿No? Digo, como que parece un modelo progre, pero que termina teniendo un en vez que, bueno, hay que pensarlo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, entonces, repasando. El paradigma ético-jurídico, el primero que vimos, ¿sí? El consumidor es un presunto o potencial delincuente. La intervención principalmente va a ser de abogados, jueces y fuerzas de seguridad. El abordaje va a implicar detectar casos, ¿sí? Perseguir al consumidor, prohibir el consumo, instalar sospecha y denunciar. Y a los jóvenes, ¿no? Lo que se decía, ¿no? Revisar las mochilas, expulsar de la escolaridad quien consume y buscar si hay alguna droga que circule. No, actualmente también sucede, por suerte hay leyes que impiden eso, pero sigue sucediendo, que se expulsa a pibes que consumen de la escuela, ¿no? Se le anula otro derecho, que es el derecho a la educación. El paradigma de la enfermedad, ¿sí? Que es el segundo que habíamos visto, el médico sanitario. El consumidor es pensado como un enfermo, como un drogadicto, y es un trastorno individual. La intervención va a ser de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos y otros profesionales de la salud. El abordaje va a ser a partir de tratamientos de internaciones, se va a buscar evitar el contagio, y a los jóvenes se los va a derivar a tratamientos médicos y psicológicos. El paradigma de la información, que es el tercero que vimos, ¿sí? El consumidor es pensado como un sujeto pasivo que no tiene decisión y que cae en la trampa de la droga, entre muchas comillas. La intervención va a ser de especialistas en la temática y el abordaje, ¿sí? Va a ser advertir sobre riesgos y daños de cada sustancia, difundir imágenes que asustan y brindar herramientas para decir que no, ¿sí? Y los jóvenes, ¿sí? Se les va a instar a escuchar charlas, ¿sí? Y a trabajar sobre la autoestima y las habilidades sociales. Acá tenemos un mínimo resumen de esto. Nosotros nos vamos a parar acá, en un modelo multidimensional integral, donde el sujeto va a estar de este lado, como un sujeto de derechos. ¿Sí? Acá es donde vamos a estar pensando nosotros. Con elementos de estos cuatro, ¿sí? Pero acá es donde nos vamos a parar. Bien. Entonces, ¿qué nos vamos a enfocar? En la promoción y la protección de derechos, ¿sí? Vamos a buscar un abordaje salutogénico, ¿sí? Que apunte a la salud, y un enfoque de reducción de riesgos y daños. Ya vamos a tener una clase específica de lo que implican políticas de reducción de riesgos y daños, que implican intervenciones de reducción de riesgos y daños, ¿sí? Y vamos a tratar de pensar qué función, qué significado tiene el consumo, ¿sí? Ya sea como objeto o por el consumo, ¿sí? Y vamos a tomar como importante la multidimensionalidad y la interdisciplinariedad.
¿Qué decimos cuando concebimos al sujeto como sujeto de derechos? Decimos que ese sujeto tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los derechos que garantiza la que hasta es hoy por ahora nuestra Constitución Nacional. ¿Sí? El acceso, digo, justamente implica poder pensar, ¿no? Esa intersección de los diferentes derechos que no pueden ser anulados por estar atravesando una problemática de salud mental. ¿Sí? Entonces volvemos a este gráfico que habíamos visto en la primera clase. Las problemáticas de consumo tienen una multidimensionalidad, ¿no? Tienen muchas dimensiones. Principalmente vamos a pararnos aquí, en la interrelación constante entre sujeto, contexto y sustancia. ¿Sí? Tendrían que tener el mismo tamaño, pero no soy bueno armando PowerPoints. Acá nos vamos a parar, ¿sí? Justo en esta intersección. Ni solo sujeto y contexto, ni solo sustancia y contexto, ni solo sustancia y sujeto, sino acá, en esta interrelación. ¿Sí? En la interacción de las tres dimensiones. Entonces, vamos a tratar de pensar que los diferentes sujetos establecen distintos tipos de relaciones con las sustancias y que no todos son problemáticos o se desarrollan como adicciones. ¿Sí? Implica un cambio de enfoque. ¿Sí? A los modelos que veníamos viendo, a donde ¿sí? Se va a tratar de entender la raíz del problema que no se encuentra en la sustancia y tampoco es una característica esencial del sujeto o solo del contexto, sino que existen ámbitos concurrentes y solidarios sobre los que se puede desarrollar un consumo problemático, como puede ser la singularidad, los avatares familiares, la comunidad, las situaciones económicas, culturales, políticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a decir que los consumos problemáticos implican una complejidad, implican la capacidad de descentrar la díada a objeto-sujeto, que se distancia, ¿sí? De un problema o una enfermedad crónica, y que los consumos problemáticos son situacionales. Las situaciones pueden durar 50 años, como pueden durar 3 días. No sabemos. Pero si creo que algo importante es pensarlo en términos situacionales. ¿Sí? Bien. Perdón, sigo estando, ¿no? Yo tengo miedo de que esto se corte y yo estoy hablando al pedo, pero no, seguimos. Bien. Bueno, quedan 3 power, cerramos la exposición y charlamos un rato. Bien, vamos a pensar el sujeto de derecho social y participativo, ¿sí? En relación a los derechos humanos. Entonces, la propuesta desde la que nosotros trabajamos, ¿sí? Nace de respeto por los derechos, donde el Estado, instituciones y la sociedad civil deben proveer los recursos materiales y simbólicos para reparar los derechos vulnerados de las personas en situación de consumo problemático. Teniendo en cuenta que la subjetividad es situacional, ¿sí? No es trascendental, sino que es situacional. Y está afectada por los diferentes factores contextuales intervinientes, lo singular y las variables en común. Por eso lo vamos a pensar desde la intersectorialidad y de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es esto que está acá, ¿no? Lo voy a leer. ¿Sí? Cada una de las disciplinas van a tener algo para aportar desde sus diversos enfoques en miras de concretar las articulaciones de saberes y prácticas, tecnologías, ideas y representaciones desarrolladas tanto en el ámbito académico, instituciones de salud, organismos de administración pública, pero también a partir de significados y prácticas presentes en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Interdisciplinaridad, donde las disciplinas tengan algo para decir. Todas las disciplinas tienen algo para decir en relación a consumos problemáticos. Y la idea es como poder trabajar desde allí, desde la interdisciplina. Una sola disciplina no sirve para nada. Y la intersectorialidad. ¿A qué vamos con la intersectorialidad? Acá está la definición de la Flaxo, ¿sí? Habla de la intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida.
sea a donde diferentes sectores aporten y tengan algo para decir y participen activamente e incluso entre ellas, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, una institución hospitalaria con la institución judicial, con la institución de, no sé, desarrollo sobre lo que era antes desarrollo social, ¿no? Digo, diferentes sectores, primer, segundo y tercer sector, ¿no? Digo, todo lo que podemos pensar como sectores en relación a la salud, pero también en relación a otros derechos básicos, otros derechos humanos, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? Si solo vamos a tratar un consumo problemático y no vamos a pensar en la educación de esa persona, estamos en un problema también, ¿sí? Si solo vamos a tratarla médicamente y no, por ejemplo, en términos de la capacidad del acceso a la educación, por ejemplo. Y por último, ¿sí? Estamos por medio de la Federación Argentina LGBT, vamos a tratar de meter una complejización a partir de la perspectiva de género, ¿sí? Y acá vamos a decir de que la perspectiva de género y la complejización LGBTIQ+, ¿sí? Es responsabilidad del Estado y la sociedad civil. La Federación Argentina LGBT es una organización de la sociedad civil. A su vez, también estamos constantemente en disputa y en diálogo con el Estado porque también creemos que es responsabilidad también del Estado, ¿sí? Que las personas, por ejemplo, del colectivo LGBT, tengan acceso a tratamientos de calidad, desde esta perspectiva, una perspectiva de derechos. También poder ubicar la visibilización de la vulneración histórica de los derechos de la comunidad LGBT y las violencias que padece, ¿no? No sé si en algún momento se verá en la diplomatura, pero hay un texto que está bueno, es interesante, que habla sobre el estrés de las minorías, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan a este ser nefasto, que es biógrafo del actual presidente nuestro, que hablaba de que los homosexuales tenemos mayor consumo de sustancias, ¿no? Bla, 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 no sé, digo, justificando todo su discurso mediante, que no vale la pena repetir. Lo que no está diciendo ahí es todas las violencias que padecemos, las personas que pertenecemos al colectivo LGBTIQ+, y cómo algo de eso termina produciendo, ¿sí? Lo que este otro autor llama el estrés de las minorías, ¿sí? Entonces, ahí también, digo, son diferentes cuestiones a poder tratar de ubicar y poder visibilizar y poder pensar, también desde ahí. También va a estar en habilitar dispositivos de atención con perspectiva de género, hay diversidades que integren y que incluyan, ¿sí? Habilitar dispositivos de atención no es solamente ser progres y no discriminar. También, por ejemplo, siempre yo recuerdo un ejemplo que suele traer Juan, te lo voy a robar, estás acá, de también ver los horarios. Digo, porque, por ejemplo, para trabajadores o trabajadoras sexuales, es súper importante poder pensar los horarios de estos dispositivos, ¿sí? Porque los trabajos están en otros horarios muchas veces. Y si no dicen, no, bueno, pero si el tal dispositivo funciona solo de 8 a 12, vas a tener un montón de personas que quedan por fuera, ¿sí? Entonces también está en poder pensar esas cuestiones. También está en la formación de los actores públicos en materia de violencia de género, en evitar la revictimización y principalmente en el rearmado constante de tejido social, de las redes, la red de contención, redes de cuidado, etc. ¿Sí? Bueno, voy a dejar el Power porque me aburre leer el Power. No sé si alguien levantó la mano o si alguien dijo algo y se tiene que ir. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Para que podamos charlar un poquito. Ah, quedaron re poquitos. Bueno. ¿Se entendió? Dale, Noelia, sí, dale. Hablamos. Voy a abrir así. Bueno, estaba pensando en esto último que ponías en torno a la comunidad. Lo pensaba también en relación a la perspectiva no solo de género, sino racial, étnico-racial.
por ahí lo digo desde más de mi identidad, pero justo en uno de los espacios en donde laburo, tenemos muy cercano comunidad paraguaya y comunidad boliviana, donde es todo un tema también poder tener una escucha antirracista y demás frente a la problemática de consumo. Tal vez justo en ese espacio lo que más llega es el consumo problemático de alcohol, ¿no? Y violencia de género, muchísimo. Y en relación a esto de los horarios y las cosas que decís también, me encuentro mucho con espacios más progres, por ahí, por decirlo así, que en realidad es un como si abrieran las puertas a estas comunidades, pero no mucho más. Y me acuerdo de un caso breve, que no voy a decir nada, solo lo textual que a mí me impactó. Esa persona habla guaraní como lengua madre en realidad, o sea, es bilingüe, como otros que hemos atendido que hablan quechua, que es bilingüe. Y claro, nosotros en el dispositivo, o sea, yo entiendo algo de quichua y puedo como entender, pero guaraní no, y es una barrera lingüística. Nos dimos cuenta que era una barrera enorme. Y fue como muy difícil, y cuando intentamos articular con un otro espacio, bueno, no fue ni contemplado, porque era como que no entendía, o bueno, no como una estigmatización aún peor. Entonces digo, bueno, qué importante tener como alguna perspectiva justamente que siga ampliando y que permita a la población realmente acceder a más derechos, ¿no? Y no sufrir este racismo estructural, digamos, también. Nada, me quedaba pensando en eso, lo último que pusiste, que está bueno para seguir pensando. No, está súper, está buenísimo, digo, sí, o sea, principalmente en el AMBA, nunca pensamos eso. No. No digo porque pareciera que somos todos, como dijo el expresidente venido de los barcos, ¿no? Digo, esas cosas así raras, y que tenemos toda descendencia europea y no sé qué cosa, y también como si no hubiera comunidades migrantes, ¿no? Entonces, toda esta perspectiva, yo creo que me parece súper interesante, está buenísimo. Yo tengo muy poca formación ahí, pero nada, todo lo que tengas, Noelia, pasalo. También para poder incluirlo también de último en la próxima cohorte también, o algo en relación a algo de todo esto, porque yo creo que es algo súper importante, súper interesante también, que aporta muchísimo, ¿no? Porque no es solo para trabajar con eso, sino que también nos pone en cuestión a quienes no tenemos formación también allí. Así Sí. que nada, lo que tengas, bienvenido, o sea. Bueno, ¿hay más? Un comentario, consulta. Nos vamos quedando cada vez menos. Yo me quedé con una duda en Bien. torno a... Había una palabra en el Power que no sé si yo no escuché justo en ese momento, que es salutogénico. Sí. ¿A qué hace referencia? Un proyecto de vida salutogénico es un proyecto de vida que inste a, para decirlo así, prácticas de salud. Mm. Sí, de cuidado. Salutogénico se refiere a la salud. Ok, ¿Sí? En ese sentido. bien. La salud, evaluando la salud mental, digamos, con todo, como según la declaración de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Todos los factores que intervienen en la salud mental, digamos, ¿no? Los biológicos, los territoriales, culturales, económicos, sociopolíticos, ambientales, digamos. Los 3 modelos que explicó Eric son restrictivos, digamos, en mayor o menor medida de los derechos, digamos, ¿no? Un abordaje salutogénico también tiene que ver con esto, cuidar los derechos, todos, digamos, ¿no? Porque así podemos pensar los encierros, ¿no? Los primeros encierros en las comunidades terapéuticas o en los hospitales, las restricciones económicas, ¿no? De que puedan manejar dinero o que puedan heredar, digamos, ¿no? Bueno, leer un poco, digamos, ¿no? Lo patriarcal en estos 3 modelos de abordaje, ¿no? Esto que decía recién Noelia, me parece que por ahí pensar también, ¿no? Bueno, la condición de ser mujer, ¿no?
clase media baja, pobre, migrante, ¿no? Originaria, marrón, ¿no? Que hay como un mote, digamos, ¿no? Entonces siempre es no victimizar a las personas y problematizar, digamos, todos los aspectos. Y bueno, hay algo que debe estar funcionando bien, mirar eso también, ¿no? Las capacidades, eso se va con la orientación esta de salutogénico, digamos, ¿no? Conservar lo que por ahí está bien, ¿no? Y pensar interdisciplinariamente, ¿no? En la función del consumo problemático, ¿no? Y Ahí va. con qué tiene que ver, ¿no? Con una historia familiar, con una situación territorial, digamos, ¿no? Con una situación del país, socioeconómica, digamos, ¿no? Bien. Bueno, ¿a alguien más le gustaría comentar algo que haya quedado pendiente, algún comentario que crean pertinente poder hacer? Si no, cerramos acá y nos vamos a cenar, pero como quieran. Debe empezar el multicausal que todos los aspectos menciona Juan. Totalmente. Sí. Es la apuesta de esta diplomatura, ¿no? Está en poner, ¿no? Algo ahí de tratar de disputar algo en relación a ciertos sentidos comunes, al menos en esta clase, en relación a los consumos problemáticos, ¿no? Y que, como decía antes, ¿no? Todos discursos que se escuchan tienen un anclaje en una visión del problema, en una visión de mundo, y que no nacen de la nada, ¿no? Sino que tienen todo un armazón teórico que los puede justificar, ¿sí? Entonces la idea como justamente es poder dar cuenta de algo de todo eso, que son modelos de pensamiento, ¿sí? Que no vamos a decir si están bien o mal, ¿no? Quizás no nos interesa a priori, cada quien evaluará, ¿sí? Sino que tratar de ubicar, bueno, qué contracara tiene también ese modelo, ¿sí? ¿Cuál es la contracara que tiene? El modelo que proponemos nosotros, o en el que más que proponemos, adscribimos nosotros, hasta ahora no le hemos encontrado la contracara. Seguramente en un par de años venga alguien a decir, esta es la contracara de esto que estaban diciendo. Bueno, así se va produciendo también el conocimiento, ¿sí? Medio hegelianamente. Pero bueno, vamos ahí. Creo que si se les ocurre algo también, bienvenido sea. Bueno, sin más que decir nada, damos por cierre a la clase de hoy. Recuerden que es la última de esta primera parte, ahora en julio está el receso, ¿sí? Así que bueno, descansen, va a estar receso y el examen de medio término que es escrito. Después se enviará todo por mail y por plataforma. La consigna y los plazos, ¿sí? Pero es como 2 o 3 semanas de plazos, así que tranqui también con eso. Es breve, también es un escrito breve, no más de 3 páginas, así que aquí ya se... Manon, perdón, acá tiró y Manon. Yendo a un libro que se llama Aquí yace la amargura. Me gusta el nombre. El origen del resentimiento psicológico y social. Bueno, será chusmeado. Gracias por la recomendación. Bueno, nada, nos estaremos viendo en agosto, de vuelta. Puedan descansar de la diplomatura. Y nos vemos entonces de vuelta en agosto y nos comunicamos todo vía plataforma, ¿sí? Vía mail. Bueno, que anden bien. Un abrazo grande para todos. Chao, muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias, buen receso.